propuesta era que ustedes piensen qué estado de agregación tiene cada una de estas etapas y dónde ocurre un cambio de estado. El error frecuente es considerar que el cambio de estado, hay un primer cambio de estado acá, hay un segundo cambio de estado acá y el otro es este. ¿Por qué no son cambios de estado? Bueno, porque ya dijimos que en un cambio de estado ocurre que la temperatura se mantiene constante. Entonces, en este diagrama tenemos dos etapas de temperatura constante. Una que ocurre a 30 grados durante 4 minutos, entre 2 y 6, y otra que ocurre a 60 grados, que dura 4 minutos también, entre el minuto 10 y el minuto 14. Entonces, acá, ¿sí? Ustedes lo que tienen que hacer es identificar qué cambio de estado está ocurriendo. Si ya habíamos dicho que el proceso térmico era un calentamiento, un proceso progresivo, ya pueden identificar cuál es la denominación de este cambio de estado y cuál es la de este otro. Dicho esto, el siguiente paso es identificar los estados de agregación de la materia. La materia inicialmente estaba en estado sólido, luego existe un cambio de estado. ¿Y en qué cambio de estado? ¿En qué estado está la sustancia en este cambio de estado? ¿Pensaron? Bueno, hay que pensar en realidad, supónganse, si tenemos una fusión, un proceso de fusión de agua, tenemos el hielo que se está derritiendo. ¿Ustedes ven sólido? Bueno, no ven solamente sólido, ven también un poco de líquido. Ven el hielo y un poco de agua líquida, porque se está derritiendo. Entonces, en un cambio de estado, acá y acá, tienen que tener en cuenta que coexisten dos fases. Coexisten, se escribe todo junto. En este caso, coexiste el estado sólido y líquido. Existe un cambio de estado que se llama fusión. Luego, cuando el último pedacito de sólido pasa a estado líquido, comienza a incrementarse la temperatura. Pero no es que el horno paró de entregar calor. No, el horno sigue reentregando calor. Lo que sucede es que el sistema necesita mantener su temperatura constante para que toda la sustancia cambie de estado. No es que yo paré acá de entregar energía o decidí mantener constante la temperatura del horno. No. El sistema naturalmente mantiene su temperatura constante para que ocurra un cambio de estado. Cuando el último pedacito de sólido pasó a líquido, existe un aumento de temperatura. Hasta que llega evidentemente a la temperatura de ebullición. La temperatura de ebullición es a la temperatura en la cual la sustancia sufre un cambio de estado denominado ebullición, ¿sí? Este sería la temperatura de fusión, la temperatura a partir en la cual la sustancia sufre el proceso de fusión. Entonces, en este proceso, acá nosotros tendríamos todo líquido, en este proceso de cambio de estado de ebullición tenemos la coexistencia de dos fases, la líquida y la de estado gaseoso. Coexisten dos fases. En este caso y en este caso se tiene un sistema bifásico. Dos fases, ¿no tenemos? ¿No? Uno vería el sistema un sistema heterogéneo formado por dos fases. Bueno, es un sistema bifásico. Tienen que tener en cuenta esto, ¿sí? Sistema bifásico cuando existe un cambio de estado y principalmente la coexistencia de dos fases, ¿sí? Cuando hayan visto el video sobre diagrama P versus T, sería interesante que realicen un análisis cualitativo, no cuantitativo, ¿sí? Sobre este diagrama que les presento ahora. En realidad, cuando ustedes dibujen esto, ¿sí? En su hoja, realicen las líneas de forma curva y esta háganla de forma recta, ¿sí? Y no es necesario que lo hagan de forma punteada, lo pueden hacer con una sola línea, con una línea continua, ¿sí? Esto fue una cuestión mía para marcarles algo ahora. Bueno, en el video explica, ¿sí? Que nosotros vamos a tener en esta zona la sustancia en estado sólido. Aquí la sustancia estará en estado gaseoso y en este caso estará en estado líquido. Entonces, ¿dónde veo yo los cambios de estado? Bueno, en las líneas. Estas líneas, esta línea y esta línea, son líneas de cambios de estado, son curvas de cambio de estado. ¿Y pero cuál? Porque si yo acá estoy en estado sólido y acá estoy en estado gaseoso, esta línea puede ser la de sublimación o sublimación inversa. Bueno, sí, tenés razón. Esta línea, esta curva se denomina curva de sublimación inversa, porque depende cómo uno vaya, ¿no? Si es de gaseoso a sólido o de sólido a gaseoso. Esta línea, ¿cómo se denomina? Esta línea se denomina en función de los procesos que tiene involucrados. Si esto es sólido y esto es un líquido, entonces esta curva se denominará curva de fusión-solidificación.
¿Se entiende? Y hasta de acá nos queda el proceso involucrado de líquido a gas o de gas a líquido, ¿sí? Sería la curva de vaporización guión condensación, ¿sí? Ahora, el diagrama también le solicita identificar los puntos el punto triple y el punto crítico. ¿Qué son esos puntos? Bueno, en el punto triple, así como lo indica su palabra, coexisten tres fases. Es decir, en el punto triple tenemos un sistema trifásico. Se encuentra la fase tenemos a la sustancia en cada uno de sus estados de agregación. Será este de acá, ¿sí? Porque justo en este punto se unen las tres curvas. ¿Y de qué eran las tres curvas? De los cambios de estado. Entonces, acá tenemos sólido, acá tenemos líquido, acá tenemos gas. En este punto tenemos el punto triple. Y el punto crítico es un punto que ocurre a altas presiones y a altas temperaturas. Acá obviamente no tenemos la escala en nuestro diagrama, pero observamos que este punto está bastante alejado de los valores que podrían estar acá cercanos, ¿sí? A nuestro origen. Origen es el punto 00, es este de acá. Este punto se llama punto crítico y a mí me gustaría que desde el punto crítico tracen una vertical, tracen una horizontal y marquen una especie de rectángulo, ¿sí? En el diagrama, que en esta zona corresponderá al estado de agregación supercrítico. El estado supercrítico entonces existe a alta presión y alta temperatura, a valores superiores del punto crítico. ¿Se entiende? Ah, ¿es líquido? ¿Es sólido? ¿Es gaseoso? No. Les estoy indicando que a valores de presión y temperatura superiores al punto crítico, tenemos el estado de agregación conocido como estado supercrítico, fluido supercrítico. No es ni un gas, ni un líquido, ni un sólido. ¿Se entiende? Bien. Otra de las cuestiones que pregunta esta actividad es si este diagrama ha sido generado a presión constante o a temperatura constante, o qué variable se mantuvo constante. Bueno, en realidad la presión, si está en uno de los ejes, no se mantuvo constante. Si la temperatura está en uno de los ejes, no se mantuvo constante. ¿Cuál es justamente la variable que acá no está detallada? Bueno, para que ustedes sepan, tenemos tres variables de estado. Lo vamos a ver más adelante. Presión, temperatura y volumen. Se los indiqué un poco, se los introduje en estos conceptos, en estos términos. Isotérmico, isobárico, isocórico. Hicimos referencia a temperatura, a presión y a volumen constante, respectivamente. En el diagrama T versus T, les indiqué en la consigna que el diagrama fue generado a presión constante. ¿Qué es lo que está variando en este diagrama? Está variando la temperatura, está variando el tiempo e indirectamente tenemos que saber que también está variando el volumen. Si yo varío la temperatura a presión constante, va a variar nuestro volumen. Luego lo vamos a ver en la unidad de gases ideales. ¿Qué ocurre en un diagrama P versus T? Bueno, está variando la presión, está variando la temperatura, pero no está variando el volumen, se mantiene constante. Entonces, en estos diagramas nosotros observamos básicamente un diagrama generado en función de un proceso isocórico, ¿sí? Bien, y otra de las preguntas que nos hace la actividad, ¿sí? Que estaría bueno que se lo hayan planteado, es si este diagrama corresponde a una sustancia en particular. Si googlean diagrama P versus T del agua, van a ver que tienen una característica muy particular, a diferencia de, por ejemplo, el diagrama de dióxido de carbono. Todas aquellas sustancias, ¿sí? Lo marco porque es esta línea la que está punteada, es la clave que nos permite responder esta pregunta. Todas las sustancias, como el agua, que al estar congeladas o sufren el proceso de solidificación y se encuentran en estado sólido, y que tienen la densidad del sólido menor a la densidad del líquido, van a tener una recta decreciente, ¿sí? Hacia allá, decreciente. Esto es una recta decreciente. ¿No entienden? Bueno, piensa en la densidad. La densidad relaciona masa en función de un volumen. El hielo, cuando se coloca en el agua, flota. ¿Por qué? Porque la densidad del hielo es menor a la densidad del agua líquida. Es decir, la densidad, ¿sí?, de una sustancia en estado sólido, si es menor en este estado sólido que la densidad del líquido, de obviamente la misma sustancia, la recta, la curva que corresponde, se le dice curva también, perdón. Por ahí ustedes anotaron recta, línea, bueno, pueden decirle curva a esta recta, no hay ningún problema, ¿sí? La curva de, nosotros acá teníamos fusión-solidificación, es decreciente. ¿Qué pasa en el caso de sustancias cuya densidad del sólido
es mayor a la del líquido. Por ejemplo, si nosotros pensamos en el plomo líquido, plomo sólido, bueno, la densidad, ¿sí?, del plomo sólido es mayor a la densidad del plomo líquido y por eso el plomo, perdón, en estado sólido irá hacia el fondo del recipiente. En ese caso, el diagrama P versus T tiene una recta creciente, ¿sí? La dirección de la recta es hacia el otro lado. ¿Se entendió la diferencia? Entonces, en particular, este diagrama puede corresponder al agua porque lo estamos visualizando con la recta decreciente, que es la curva que corresponde a la solidificación-fusión, ¿sí?, la cual indica que la densidad del fluido, que la densidad del sólido, perdón, es menor a la densidad de la sustancia en estado líquido, ¿sí? Y por eso el hielo flota en agua. Y nosotros este hecho lo vemos en el diagrama P versus T. ¿Sí? ¿Está bien?